Pocos imaginan que detrás de la gloria de las legiones romanas existía otro secreto que sustentaba cada paso, cada golpe, cada victoria: la comida. No los banquetes de los senadores, ni las delicias de los emperadores, sino la dieta silenciosa, ingeniosa y, a veces, sorprendente de los soldados comunes. Aquellos hombres que cruzaban continentes a pie, enfrentaban desiertos, cruzaban ríos helados y sitiaban ciudades durante meses, necesitaban más que valentía. Necesitaban alimentarse bien, incluso cuando todo a su alrededor se desmoronaba. Y es ahí donde el mito empieza a desmoronarse, porque lo que alimentaba a los más grandes guerreros de la antigüedad no era el lujo, sino la estrategia. Mezclas ácidas que prevenían enfermedades, panes duros como piedra que resistían al paso del tiempo, salsas fermentadas que, a pesar del fuerte olor, daban fuerza y curaban heridas desde dentro. Los soldados romanos contaban con una de las dietas más cuidadosamente diseñadas y ocultas de toda la historia militar. Un verdadero arsenal nutricional, moldeado por la necesidad y perfeccionado por el instinto de supervivencia. Pero, ¿por qué nadie habla de eso? ¿Por qué se habla tanto de las batallas y tan poco de las ollas? ¿Por qué esta dieta era tan eficaz que se volvió invisible? No brillaba en los relatos épicos, pero sustentaba a los héroes que vivían en ellos. Era una comida que no presumía de existir, simplemente cumplía su función con precisión día tras día, marcha tras marcha, y en el silencio de la tienda, alrededor del fuego, era allí donde la guerra comenzaba a ganarse. En este video, vamos a recorrer los bastidores de las campañas romanas, no con espadas, sino con cucharas. Vamos a descubrir qué comían los legionarios de César, los veteranos de Trajano y los reclutas de Augusto. Y con eso, tal vez te des cuenta de que la verdadera fuerza del imperio no venía solo de las armas, sino también de lo que ponían en el plato. ¿Estás listo para conocer la dieta secreta que mantuvo en pie a todo un imperio? Roma tenía un amplio conocimiento sobre salud y nutrición. A primera vista, puede parecer que los soldados romanos comían solo por necesidad, pero basta mirar más de cerca para notar que existía allí un saber transmitido de generación en generación, casi como un secreto de cuartel. No nombraban bacterias ni estudiaban vitaminas, pero sabían muy bien que ciertas mezclas evitaban que el estómago se estropeara. Era el saber de la práctica, ese que no viene de los libros, sino del trabajo diario. Usaban vinagre para purificar el agua, mezclaban hierbas para aliviar molestias y sabían que la sal, además de dar sabor, conservaba la carne durante días. No por casualidad, estas prácticas estaban presentes en toda legión, ya fuera marchando en Germania o acampada en el desierto de Siria. Lo curioso es que incluso sin términos científicos ni instrumentos de medición, percibían los efectos de cada alimento en el cuerpo. Si un soldado enfermaba tras comer pescado mal curado, pronto se corría la voz. Ese lote no servía. Todo era a ojo y memoria. La repetición moldeaba la regla, y la regla se volvía hábito. Se decía que un hombre bien alimentado resistía mejor al frío y a la espada, y en eso no se equivocaban. Esa experiencia acumulada formaba una red invisible de conocimiento, mantenida no por escuelas, sino por batallones. No se trataba solo de matar el hambre. Había un cuidado velado con la energía, con la disposición diaria, con evitar diarreas en plena marcha, que podían derribar hasta al más fuerte de los legionarios. Mezclas como la posca, hechas con vino, agua y un toque de hierbas, no eran fruto del azar. Venían cargadas de propósito, casi como pociones rudimentarias contra los males del camino. El sabor podía ser áspero, pero el efecto era certero. Y quien ya había marchado bajo el sol todo el día, sabía muy bien el valor de un sorbo que no matara por dentro. Estos saberes, transmitidos muchas veces de boca en boca, funcionaban como pequeños pactos de supervivencia. Cada centurión sabía de memoria qué alimentos duraban más, qué fermentaciones funcionaban y qué hierba acababa más rápido con el dolor de estómago. Y aunque no hubiera médicos disponibles en cada rincón, los soldados conocían bien los límites entre lo que fortalecía y lo que debilitaba. Esa habilidad, afinada en la adversidad, era un recurso tan valioso como la espada o el escudo. Al observar con atención, se nota que esta alimentación no era simple por ignorancia, sino por estrategia.
un sistema basado en lo esencial, pero que cumplía con su función. Era el tipo de práctica que Julio César valoraba en sus campañas, una simplicidad eficaz que no entorpeciera la marcha, pero que garantizara vigor. Y así, antes incluso de que la medicina se organizara como ciencia, los soldados romanos ya practicaban, a fuerza de experiencia, una forma de nutrición que mantenía el cuerpo alerta y la legión firme en el camino, lo que nos lleva naturalmente a lo que ellos bebían: agua y posca. En una campaña larga, la sed podía ser tan traicionera como el enemigo. El agua pura, aunque esencial, representaba un riesgo constante. Bastaba con que estuviera estancada o mal almacenada para volverse una trampa, y de eso los romanos sabían bien. Por eso, llevaban consigo sus odres, pequeños recipientes de cuero, y se aseguraban de tener siempre a mano un poco de posca. La bebida, una mezcla de vino aguado, agua y un toque de hierbas o vinagre, era más que un refresco. Era una precaución líquida, y quien ha tenido que caminar leguas bajo un sol abrasador, sin una fuente confiable cerca, entiende el valor de cada sorbo. La posca surgió del saber colectivo, de las adaptaciones hechas en el campo, lejos de las casas de los patricios. Un soldado no podía darse el lujo de beber vino puro. Era caro, pesado y embotaba la mente. La mezcla diluida, en cambio, conservaba propiedades importantes, eliminaba gérmenes del agua y proporcionaba una energía discreta, sin perder la concentración. Era, digamos, el equilibrio perfecto entre vigor y vigilancia. No por casualidad, a partir del siglo III a.C., se volvió tan común entre los legionarios como la túnica y las sandalias. Algunos oficiales fruncían el ceño ante la simplicidad de la posca, prefiriendo el vino fuerte. Pero los veteranos, aquellos que conocían el sabor del polvo y el peso de la coraza, sabían que la bebida modesta era más confiable. Incluso hay registros de generales recomendando su uso en regiones donde el agua era notoriamente traicionera. En tierras como Judea o las orillas del Danubio, la posca era muchas veces la única protección contra brotes repentinos de disentería, que no perdonaban ni a los más preparados. Lo interesante es que la posca también cargaba cierto valor simbólico. Beberla era casi un gesto de humildad, de alineación con la vida dura de la tropa. Incluso algunos emperadores, en determinadas campañas, optaban por ella como una forma de mostrarse cercanos a los soldados. Un gesto pequeño, pero que decía mucho. Al fin y al cabo, en una legión, lo que unía a los hombres iba más allá de la espada. Venía del esfuerzo compartido, del polvo dividido y, por supuesto, del odre pasado de mano en mano. Y así, entre sorbos breves y miradas atentas, la posca se convertía en parte del ritual diario. Su sabor agrio no agradaba a todos, pero era tolerado con sabiduría. Era, en cierto sentido, el sabor de la supervivencia, y con ella venía la certeza de que el cuerpo se mantendría firme un día más, lo que nos lleva, inevitablemente, a lo que sostenía el estómago de esos hombres con más solidez: los granos. Pocos elementos eran tan constantes en la vida de un legionario como los granos. Día tras día, formaban la base de su alimentación, casi como un símbolo de estabilidad en medio del caos de las campañas. El trigo, en especial, era considerado el oro de la tropa. No por casualidad, representaba entre el 60 y el 75% del peso de las raciones. Transformado en papillas, panes rústicos o incluso gachas, sostenía el cuerpo y mantenía el ánimo. Era fácil de conservar, simple de preparar y, lo más importante, alimentaba con eficacia. En un mundo donde las batallas eran largas y las distancias crueles, ese detalle marcaba la diferencia. Pero no todo era trigo. También estaba la cebada, aunque nadie se alegraba cuando aparecía en las bolsas. Considerada un alimento inferior, era casi un castigo. Cuando un soldado cometía alguna falta o cuando escaseaban los suministros, se le recompensaba con cebada. Un recordatorio silencioso de la importancia de la disciplina y el orden. Aún así, en tiempos difíciles, servía como salvaguarda. Mejor una cebada amarga que un estómago vacío. Y los legionarios lo sabían bien. En los relatos de campaña, hay registros de líderes como Escipión y Lúculo ordenando la distribución de cebada cuando los víveres escaseaban. Esta decisión, además de logística,
era también psicológica. Forzaba a la tropa a reflexionar sobre la gravedad de la situación y a obedecer. Curiosamente, en algunas regiones conquistadas, como partes de la Galia o de Hispania, la cebada local era incluso mejor que la de Roma, pero el prejuicio cultural pesaba más. El trigo era cosa de gente fuerte, de ciudadano romano, de combatiente digno del águila imperial. Preparar los granos también exigía destreza. No bastaba con echarlos al agua y esperar. Cada grupo de soldados, el contubernio, tenía sus pequeños secretos. Unos preferían tostar antes de cocinar, otros los machacaban hasta obtener una harina gruesa. La intención era siempre la misma: asegurar el sustento sin sobrecargar el cuerpo. Al fin y al cabo, nadie quería estar empachado cuando sonara la corneta al amanecer. Comer era también una preparación para la guerra. Y así, entre puñados de granos y calderos improvisados, el día iba pasando. El trigo se volvía más que comida. Se convertía en un lazo invisible entre los soldados, un símbolo de orden, abundancia y fuerza. Pero en días de marcha forzada, no siempre había tiempo para cocinar. Y es ahí donde entra un elemento curioso, pequeño y resistente, que marcaba la diferencia en los caminos: el bucato, la galleta militar. Cuando la marcha se intensificaba y el tiempo era enemigo, no había espacio para ollas ni papillas. Era en ese momento cuando el bucato entraba en escena. Pequeño, duro como piedra, pero más resistente que cualquier otro alimento de la época. Se preparaba con lo básico: harina, sal y agua. Luego se horneaba 2 veces, una para cocerlo, otra para secarlo completamente. ¿El resultado? Una galleta que podía durar meses sin echarse a perder, incluso bajo el calor sofocante de Egipto o el frío cortante de Germania. Y aunque no provocaba suspiros de sabor, era confiable, como un viejo compañero de escudo. La historia muestra que el bucato no fue una invención romana. Pueblos más antiguos ya utilizaban versiones similares, pero fueron los romanos quienes lo estandarizaron, integrándolo a la rutina de las legiones con eficacia. Cada soldado llevaba sus trozos junto a sus monedas, amuletos y pequeños recuerdos. No se necesitaba fuego ni olla, bastaba un poco de agua para ablandarlo y listo. Ahí estaba el sustento. Algunos lo rompían y lo mezclaban con garum, otros lo mojaban en posca. Creatividad no faltaba, especialmente en los días en que el hambre apretaba antes de la batalla. Era común ver a los soldados compartiendo sus bucati en momentos de pausa, como si compartieran más que comida. Compartían la resistencia, el esfuerzo, la espera. Había algo casi ritual en eso. Y por más extraño que parezca, muchos veteranos echaban de menos la galleta después de dejar la vida militar. Tal vez no por su sabor, sino por lo que representaba: constancia en medio de lo imprevisible. Como decía un centurión experimentado, el bucato no traiciona. Además de su función nutritiva, el bucato tenía un valor estratégico. Durante desplazamientos largos, reducía la dependencia de cocinas móviles o fogatas improvisadas. Y en una emboscada, tener el estómago lleno podía definir quién seguía en pie. Incluso generales como César lo sabían, y no era raro que ordenaran su distribución antes de cruzar territorios hostiles. Era como llevar un pedazo de la disciplina romana en el bolsillo. Y así el bucato cruzaba fronteras, campos y décadas, firme en el zurrón de cada legionario. No era el más sabroso ni el más querido, pero sí el más fiel. Y como toda buena campaña exigía variedad, en algún momento aparecía la carne, que, aunque escasa, venía cargada de importancia y estrategia. Aunque no era un elemento diario en el plato de los legionarios, la carne siempre era recibida como un refuerzo de lujo. Y no se trataba solo de sabor, sino también de táctica y energía. Cuando marchaban por regiones abundantes, los soldados eran instruidos a cazar ciervos, jabalíes, liebres, cualquier animal que cruzara el camino y pudiera convertirse en guiso. Los más hábiles con arcos o lanzas aseguraban porciones extra para el contubernio, y así el hambre se transformaba en oportunidad. Era común, por ejemplo, que en los bosques de Germania o en las llanuras de Dacia surgieran hogueras improvisadas al caer la noche, con carnes recién cazadas chisporroteando al calor de las brasas. Pero el ejército no vivía solo de caza. La práctica de confiscar ganado de los pueblos locales también era frecuente. Al invadir aldeas o conquistar territorios,
Los soldados tomaban lo que estuviera disponible: bueyes, cabras, cerdos. Era en parte una forma de sustento, en parte un mensaje de dominio. Si el enemigo era derrotado, su comida pasaba a servir a Roma. Esto también evitaba la dependencia total de las caravanas de suministros, que a menudo sufrían retrasos y enfrentaban riesgos. La carne confiscada, bien aprovechada, podía sostener días enteros de alimentación. Entre todas las carnes, la de cerdo era la más valorada, no solo por su abundancia, sino por su versatilidad. Era fácil de salar, curar y conservar. Y en eso, los romanos eran expertos. Con el tiempo transformaron el cerdo en jamón, tocino, embutidos, formas prácticas de llevar proteína a la boca sin necesidad de una cocina. Registros arqueológicos muestran que los campamentos romanos contaban con espacios dedicados a la curación de la carne, señal de que el proceso era tomado con seriedad. En campañas largas, saber conservar el cerdo era casi tan vital como saber empuñar la espada. Los soldados más experimentados sabían aprovechar cada parte del animal. Nada se desperdiciaba. La grasa servía para cocinar o iluminar, los huesos se convertían en utensilios o incluso en armas improvisadas. Existían incluso recetas simples transmitidas entre los legionarios, verdaderas cocinas de campaña, que mezclaban carne salada con granos, legumbres o incluso garum, creando platos consistentes y energéticos. Todo eso ayudaba a mantener el cuerpo fuerte y la mente firme para lo que viniera. Al final de cuentas, la carne era un regalo de la ocasión, rara, pero significativa. Y cuando provenía de rituales religiosos, su significado iba mucho más allá de la simple alimentación. Era carne sagrada, compartida entre hombres y dioses, como veremos a continuación. Dentro de las legiones romanas, había momentos en los que el alimento adquiría un sabor distinto, el de la devoción. Los rituales religiosos, realizados con frecuencia en los campamentos y antes de las batallas, incluían sacrificios de animales, bueyes, cerdos y ovejas, en honor a los dioses. El más conocido de estos rituales era el Suobe Taurilia, en el que se ofrecían los 3 animales a Marte, el dios de la guerra. Pero lo que pocos sabían era que, tras el sacrificio, la carne no se descartaba. Era repartida entre los soldados como una especie de banquete divino, un gesto que reforzaba el vínculo entre fe y fuerza, entre sangre y alimento. Estos momentos no eran simples ceremonias formales, eran ocasiones de comunión, en las que incluso los más escépticos se recogían ante el altar. Cuando la carne era preparada y servida, cargaba con el peso simbólico de la protección divina. Comer del animal sacrificado era, para muchos, una forma de absorber la bendición del dios invocado. El humo que se elevaba del altar se mezclaba con el olor de la grasa asándose, creando una atmósfera densa, casi sagrada. La guerra, por un instante, guardaba silencio ante el fuego ceremonial. Los sacerdotes militares tenían un papel preciso en este proceso: inspeccionar el hígado de los animales, interpretar señales y aprobar la ofrenda. Si algo no estaba bien, un color extraño, un corte impreciso, el ritual se repetía. Solo entonces se autorizaba el consumo de la carne. En estas ocasiones, el alimento adquiría un carácter ceremonial que iba más allá de la nutrición. Era un puente entre hombres y dioses, un intento de asegurar la victoria no solo por la espada, sino por el favor ritual. Y lo curioso es que muchos soldados confiaban más en esos signos que en las órdenes del propio centurión. Este tipo de carne, proveniente de lo sagrado, no era cotidiana, pero dejaba huella en la memoria de los soldados. Era común que los veteranos recordaran esas comidas con reverencia, como momentos en los que se sentían parte de algo mayor. La carne allí no solo alimentaba, purificaba, fortalecía, conectaba. Por eso, incluso en tiempos de escasez, cuando el garum era el único condimento disponible, el sabor de la carne ritual seguía siendo recordado con respeto. Unía a los hombres en un mismo propósito: sobrevivir y honrar a los dioses de Roma. Y mientras la carne sagrada sellaba pactos invisibles, otro elemento ganaba protagonismo en las comidas diarias: la salsa oscura, intensa y algo misteriosa que se volvió indispensable en las cocinas romanas. El garum estaba por llegar. A la primera cucharada, el garum podía parecer extraño. Era una salsa espesa,
hecha a partir de la fermentación de pescados, sal y sol. Pero no había que dejarse engañar por su aspecto ni por su fuerte olor. Entre los romanos, este líquido oscuro era casi un regalo divino. Aportaba sabor donde solo había trigo seco, daba vida a verduras insípidas y, según muchos, curaba más de lo que se imaginaba. El garum era el tipo de invención que nacía de la escasez y de la ingeniosidad, un producto del tiempo y de la paciencia y, curiosamente, también un artículo de prestigio entre quienes sabían reconocer un buen lote. Su preparación era, como mínimo, audaz. Cabezas de pescado, vísceras, sal en abundancia y varios días bajo el sol. En poco tiempo, la mezcla fermentaba hasta convertirse en un líquido dorado y aceitoso que escurría como oro nacido de la decadencia. Esa esencia era la que los legionarios llevaban en pequeños recipientes, muchas veces con el mismo cuidado que se daba a un arma bien mantenida. No era raro ver soldados discutiendo cuál garum era mejor, el de la costa de Hispania o el de las islas griegas, y esa sabrosa disputa cruzaba fronteras junto con las legiones. Además de condimento, el garum era medicina. Se decía que una cucharadita ayudaba con la digestión, aliviaba dolores de cabeza e incluso alejaba malos espíritus. Al menos eso juraban algunos curanderos de campaña. Médicos militares, como los que acompañaban a las tropas de Galeno, registraban el uso de la salsa en preparados terapéuticos, mezclada con vino o hierbas. E incluso cuando su sabor desagradaba a los nuevos reclutas, bastaba una comida con garum para notar su utilidad. La comida cobraba vida y el cuerpo un vigor sutil que marcaba la diferencia con el paso de los días. El garum también tenía su costado político. Los mejores lotes estaban reservados para los oficiales o se vendían a precios elevados en los campamentos. Comer garum refinado era señal de estatus y algunos soldados ahorraban parte de su paga solo para asegurarse un poco más en la próxima ración. En los mercados paralelos que rodeaban a las legiones, comerciantes ofrecían frascos con promesas de sabor y salud. Y como todo buen romano, el soldado sabía que comer bien era una forma de mantener alta la moral, especialmente cuando la batalla se acercaba. Y así, entre sorbos de posca y puñados de grano, el garum se deslizaba sobre la comida como un hilo invisible de identidad cultural. Y si el pescado fermentado condimentaba el espíritu, también era necesario fortalecer el cuerpo. Era hora de mirar hacia las fuentes más modestas, pero igualmente importantes, las legumbres y los vegetales. Mientras los granos sostenían y la carne energizaba, eran las legumbres y los vegetales los que mantenían el cuerpo en equilibrio. Frijoles, lentejas y arvejas ocupaban un lugar discreto pero esencial en el plato romano. Eran baratos, fáciles de almacenar y rendían mucho. Un puñado cocido podía alimentar a varios hombres, y más aún, bastaba con dejarlos en remojo y cocinarlos lentamente para asegurar una comida nutritiva, capaz de dar sustancia sin sobrecargar. El sabor era simple, pero los beneficios eran ampliamente reconocidos por los legionarios más experimentados. Estos alimentos estaban en todas partes, en campamentos fijos, en marchas largas, en puestos avanzados. Siempre había algún caldero burbujeando con algún tipo de legumbre. Mezcladas con cebolla, ajo o incluso garum, se convertían en platos rústicos pero funcionales. Los soldados sabían que un intestino perezoso podía ser peor que una flecha enemiga. Y no eran pocos los que preferían un buen guiso de lentejas antes que una ración de carne salada, especialmente en días de cansancio extremo, cuando el estómago pedía algo más amable. Los vegetales, por su parte, aparecían como complemento, recogidos en los alrededores de los campamentos o traídos por comerciantes locales. Repollos, zanahorias, nabos, puerros, todo lo que resistiera el tiempo y el transporte era bienvenido. No había gran variedad, pero sí constancia. Algunos soldados incluso cultivaban huertas improvisadas en zonas de descanso prolongado, demostrando que, incluso en el campo de batalla, un poco de verde marcaba la diferencia. Un gesto pequeño, pero lleno de significado. La preparación de estos alimentos era colectiva. El contubernium se reunía alrededor del fuego, cada uno con su función: picar, revolver, sazonar, vigilar el punto justo. En esos momentos, los lazos se estrechaban. La comida, una vez más, se convertía en un puente entre hombres que, aunque lejos de casa,
Buscaban en ella una memoria de normalidad. Era el sabor de la tierra, del origen, del ciclo continuo que seguía, incluso cuando todo a su alrededor parecía derrumbarse. La olla de frijoles, por tanto, no era solo alimento, era también refugio. Y si los vegetales garantizaban un sustento ligero, había algo más raro y codiciado que circulaba en los márgenes de la alimentación oficial. Eran las frutas, dulces, jugosas, difíciles de conservar, pero siempre recordadas con nostalgia por los soldados que soñaban con la frescura del hogar. En medio de tanta dureza, la fruta era casi un lujo. No formaba parte de las raciones regulares, ni era fácil de encontrar durante las campañas prolongadas. Pero cuando aparecía, ya fuera en una aldea conquistada, en un mercado local o recolectada a la orilla del camino, era recibida como un regalo inesperado. Higos, dátiles, uvas pasas o manzanas firmes alcanzaban el estatus de premio, y no eran pocos los soldados que intercambiaban parte de su paga por un racimo de uvas frescas, solo para recordar el sabor dulce de la infancia, allá en los campos italianos o en las laderas de Dalmacia. Las frutas también tenían su valor medicinal. Un puñado de pasas podía aliviar el cansancio, y ciertas frutas cítricas, raras pero posibles de encontrar en regiones específicas, calmaban el dolor de garganta o refrescaban el cuerpo en días de calor extremo. Aún así, el transporte era un desafío. Pocas resistían las largas marchas o el calor constante. Por eso, secarlas o conservarlas en miel era la solución de muchos comerciantes ambulantes. Eran estos hombres quienes, caminando entre las tiendas, vendían sus canastos cubiertos con telas, como quien ofrece un secreto bien guardado. En las regiones orientales del imperio, donde el clima lo permitía, las frutas eran un poco más comunes. Allí, los soldados tenían acceso a granadas, higos frescos, ciruelas, pero aún así, todo dependía de la estación, de la geografía y de la disposición de los comandantes para permitir el contacto con los mercados locales. En contrapartida, muchos soldados aprendían a reconocer árboles frutales durante la marcha y sabían identificar, a distancia, dónde había higueras o parras. Era un conocimiento sencillo, pero que podía endulzar todo un día de polvo y recorrido. Lo curioso es que, incluso con toda la dureza de la vida militar, había espacio para estos pequeños placeres. Un soldado que compartiera una manzana con sus compañeros de contubernium, por ejemplo, ganaba respeto, no por la fruta en sí, sino por el gesto de compartir lo escaso. Era en esos detalles donde se forjaba la lealtad, y aunque el comandante no repartiera frutas en las raciones oficiales, sabía que un dátil bien ofrecido podía calmar hasta al más gruñón de los veteranos. Si las frutas aparecían como excepción, había otro alimento, simple y constante, que los acompañaba incluso en las condiciones más extremas. Ligero, nutritivo y confiable, el queso era una presencia asegurada entre los soldados, y no faltaba quien supiera producirlo en plena campaña. El queso, silencioso y discreto, era uno de los grandes aliados de los soldados romanos. Ligero, duradero y nutritivo, podía transportarse durante días sin echarse a perder, siempre que estuviera bien curado, claro. Elaborado a partir de leche de vaca, oveja o cabra, se consumía en trozos secos, rallados sobre platos o incluso derretido en caldos simples. No tenía el glamour de la carne ni el consuelo del pan, pero ganaba puntos por su practicidad. En campamentos remotos, donde cada gramo contaba, el queso era tan valioso como un buen puñado de sal. Más que un simple alimento, el queso también representaba una habilidad heredada. Muchos soldados, especialmente los provenientes del interior de la península itálica, sabían preparar quesos rústicos desde jóvenes. Así, cuando surgía la oportunidad, leche disponible, un poco de tiempo y un recipiente adecuado, la producción ocurría allí mismo, improvisada en plena campaña. Vasijas de cerámica con restos de cuajo ya han sido encontradas en sitios arqueológicos militares, demostrando que el saber casero viajaba con los legionarios. La versatilidad del queso también era una ventaja. Podía comerse crudo, mezclado con verduras, fundido en pan o usado como base para salsas. En las frías mañanas, era común verlo calentado junto a papillas de trigo, aportando sabor y energía. Y cuando se combinaba con hierbas locales, creaba sabores inesperados que rompían la monotonía de las comidas. Algunos soldados guardaban pequeñas porciones con cuidado, como si fueran reliquias,
El buen queso era raro y apreciado, especialmente en las regiones más áridas o frías del imperio. También había un aspecto emocional en el consumo del queso. Su sabor, su olor, su textura evocaban la vida fuera del campo de batalla. Muchas veces era un recuerdo del hogar, de la comida preparada por la madre o por las propias manos del soldado, antes de vestir la coraza. En medio del ruido de los campamentos y de la tensión de las campañas, un pedazo de queso podía silenciar a un hombre por un instante, llevarlo de regreso a la infancia o a un prado lejano, donde el tiempo pasaba despacio, y esos momentos, por breves que fueran, tenían peso. Si el queso ofrecía sustento y memoria, había ingredientes aún más fundamentales para garantizar la supervivencia y el sabor. Eran elementos que servían como base para todo: la sal, el aceite de oliva y sobre todo la preparación colectiva que unía a los hombres alrededor del fuego. En un ejército donde cada paso era calculado y cada comida contada, la sal era más que un condimento. Era un bien precioso. Conservaba la carne, ayudaba a secar el pescado, evitaba la proliferación de enfermedades y daba sabor incluso al pan más duro. Los romanos lo sabían tan bien que en algunas campañas la sal se distribuía con el mismo rigor que las monedas. No por casualidad, se cree que la palabra salario tiene raíces en esa costumbre. Un puñado de sal podía decidir si la carne resistiría el calor de un verano africano o se pudriría antes de llegar al estómago. Junto a ella, el aceite de oliva era otro compañero indispensable, no solo como grasa para cocinar, sino también como conservante e incluso como artículo de higiene. En el campo de batalla, donde el jabón era un lujo, muchos soldados usaban aceite para limpiar el cuerpo y las armas. En la cocina, su valor era incuestionable. Mezclado con trigo, legumbres o queso, aportaba sabor y ayudaba a preparar alimentos que, sin él, serían demasiado secos. Algunas legiones llegaban a transportar barriles enteros de aceite como parte de la carga prioritaria. Era, en cierto modo, la sangre invisible de las comidas. La preparación de la comida, sin embargo, no recaía sobre cocineros profesionales. Era tarea del contubernium, el grupo de 8 soldados que vivía y marchaba junto, encargarse de la alimentación diaria. Cada uno tenía su rol. Uno buscaba agua, otro cuidaba el fuego, otro molía los granos. Todo se hacía en conjunto y esa rutina fortalecía los lazos. Comidas improvisadas en fogatas mal protegidas, ollas de barro equilibradas sobre piedras y alimentos cocinándose al ritmo de historias y canciones. Todo eso componía el escenario. Allí, alrededor del fuego, se formaba la verdadera hermandad de la legión. Comían 2 veces al día, adaptándose al ritmo de la campaña. Por la mañana, algo ligero, como papillas de grano o un trozo de queso. Por la noche, un guiso más sustancioso, con legumbres, granos, quizás un poco de carne. Cuando podían, improvisaban platos más elaborados, pero la norma era la sencillez. Era comida pensada para resistir el frío, el peso de la armadura y las sorpresas del camino. Y aún con ingredientes limitados, los soldados se enorgullecían de lo que lograban crear con tan poco. Decían que la olla del contubernium era como el escudo, simple por fuera, esencial por dentro. Esa práctica colectiva de preparación no era solo eficiente, era estratégica. En un escenario donde el hambre podía diezmar más que la espada, saber cocinar bien era casi un acto de guerra. Pero, ¿qué hacer cuando los suministros fallaban? Cuando el camino no entregaba lo que prometía. Allí comenzaba la verdadera prueba de supervivencia, la improvisación y la autosuficiencia. No siempre los suministros llegaban a tiempo, no siempre la llanura era fértil o la aldea amigable. Y fue en esos momentos cuando se revelaba la verdadera astucia de los soldados romanos. Acostumbrados a la dureza, desarrollaban una especie de sexto sentido para encontrar comida donde otros solo veían polvo. Cazaban animales pequeños, recolectaban raíces, intercambiaban víveres con comerciantes locales o hacían trueques con poblaciones sometidas. Si era necesario, improvisaban fogones con piedras y usaban cascos como ollas. Era el tipo de adaptación que separaba a los que volvían a casa de los que quedaban en el camino. La creatividad nacía de la necesidad. Un puñado de grano hallado en un granero abandonado, una gallina cambiada por un anillo viejo, una hierba recolectada junto al arroyo, todo era aprovechado. Y en ese proceso,
La experiencia de los veteranos hacía toda la diferencia. Sabían dónde cavar, qué evitar, qué hoja servía para una infusión y cuál enviaba al hombre directo a la enfermería. No era solo supervivencia, era técnica, casi un conocimiento silencioso que se transmitía con el ejemplo. Los jóvenes observaban y aprendían, a veces a través del dolor. Hay registros de campamentos que sobrevivieron días enteros únicamente con ingredientes locales, encontrados o tomados por la fuerza. En esas situaciones, el contubernium se convertía en una pequeña cocina ambulante. Algunos soldados destacaban tanto en esa improvisación que eran designados como maestros del caldero, liderando la preparación de las comidas con lo que hubiera a mano. Esa habilidad era tan valorada como saber manejar el pilum. Después de todo, ¿de qué servía la fuerza si el estómago rugía más alto que las órdenes del centurión? Incluso en tiempos de racionamiento severo, el espíritu romano no se rendía. Existía una especie de orgullo en no depender completamente del suministro oficial. Comer de lo que se conseguía con esfuerzo propio era señal de resiliencia. Y muchas veces ese tipo de improvisación era lo que mantenía la moral alta, sobre todo cuando la campaña se prolongaba más de lo previsto. Cada plato improvisado era, en el fondo, una victoria, un recordatorio de que, a pesar de todo, el espíritu de la legión seguía firme. Y mientras esa autosuficiencia mostraba la fuerza del colectivo, también revelaba un detalle poco visible. La alimentación era, sí, una herramienta de mando. La forma en que los alimentos se distribuían, se restringían o se premiaban, decía mucho sobre la jerarquía y el control dentro de las filas romanas. En la legión romana, incluso lo que se comía era una expresión de poder. La distribución de los alimentos no seguía únicamente criterios de cantidad o necesidad. Reflejaba ante todo el orden de la jerarquía. Los oficiales recibían porciones mejores con más carne y aceite, mientras que los soldados rasos contaban con granos, legumbres y, con suerte, un poco de queso curado. No se trataba solo de sustento, era un recordatorio constante de quién mandaba y quién obedecía. Y quien ya había estado en una campaña larga sabía que, allí, la comida hablaba más fuerte que los discursos. La sustitución del trigo por cebada, por ejemplo, no se daba únicamente por escasez. Era un castigo velado, utilizado para corregir desvíos, recordar al soldado su lugar y reforzar el peso de la disciplina. Un error en el campo, una insubordinación, una siesta fuera de hora. Bastaba eso para que el centurión cambiara el contenido del saco de raciones. Era un castigo silencioso, pero efectivo. La cebada, vista como alimento de animales o de pueblos bárbaros, avergonzaba más que las palabras duras. Y funcionaba. Nadie quería ser visto comiendo eso por muchos días. Esta práctica iba más allá del castigo individual. En momentos de motín o ante la sospecha de desobediencia colectiva, la alimentación se cortaba o se reducía drásticamente. Era la manera más rápida de doblegar los ánimos. El propio Julio César, en sus campañas, supo utilizar el control de los suministros como herramienta estratégica, tanto para poner a prueba la lealtad como para evitar revueltas. Al prometer raciones mejoradas tras la victoria, motivaba el avance. Al amenazar con retirarlas, silenciaba a los descontentos. El estómago, al fin y al cabo, obedecía antes que el corazón titubeara. Pero también existían recompensas, raciones reforzadas, acceso a frutas o una dosis extra de posca eran formas de premiar el buen desempeño, mantener la moral y motivar a la tropa. Los soldados más leales, aquellos que seguían órdenes sin dudar, sabían que la fidelidad traía beneficios tangibles. Un pedazo más en el plato, a veces, valía más que una moneda del salario. Y ese sutil juego entre castigo y recompensa formaba parte del arte de mandar. Era el dominio a través del alimento, silencioso, pero constante. Con el tiempo, el cuerpo se acostumbraba al ritmo, sabía cuándo esperar menos, cuándo saborear más, y cada bocado, cada sorbo, se convertía en parte de un engranaje mayor, donde el orden y el respeto a la cadena de mando eran tan esenciales como la comida misma. Pero para que todo eso funcionara, había algo aún más grandioso en juego: la logística. La máquina invisible que hacía llegar los alimentos y sostenía a las legiones en marcha. Si había algo que los romanos dominaban con maestría, además del arte de la guerra, era la organización.
Y cuando se trataba de comida no dejaban nada al azar. La elección del lugar para montar un campamento, por ejemplo, consideraba la presencia de agua limpia y la cercanía de tierras fértiles o aldeas. Nada de instalar tropas en zonas áridas o lejos de fuentes confiables. El hambre era un enemigo que no se podía subestimar y la logística alimentaria se trataba con la misma seriedad que las formaciones de combate. Los generales sabían que una legión alimentada era una legión obediente. Por eso, destacamentos específicos se encargaban de asegurar los suministros. Algunos grupos se ocupaban solo del agua, otros avanzaban en busca de cereales, aceite o animales. Era común que fueran enviados en misiones paralelas, a un ritmo distinto del resto de la tropa. Mientras los legionarios marchaban, estos hombres organizaban redes de recolección, compraban víveres o confiscaban lo necesario, todo para mantener el flujo continuo de alimentos, incluso en regiones hostiles. Cicerón, en sus cartas, describe la preocupación por las provisiones como uno de los pilares del éxito militar. Julio César, en sus comentarios sobre la guerra de las Galias, detalla la importancia de controlar los graneros y almacenar víveres antes de sitiar una ciudad. No se trataba solo de luchar, se trataba de resistir, y el ejército que controlaba la comida, controlaba el tiempo. Podía esperar, presionar, desgastar al enemigo sin exponerse. Por eso, en toda gran campaña, la organización alimentaria iba de la mano con las estrategias de sitio y desplazamiento. Incluso las pausas durante las marchas estaban pensadas según los momentos de comida. Se sabía cuánto tiempo podía resistir un hombre solo con posca y galleta, y cuándo era necesario detenerse para preparar algo más sustancioso. La orden era clara: montar el campamento, proteger los víveres, repartir lo disponible. No era raro que los centuriones supervisaran personalmente la distribución de los alimentos, asegurándose de que todo se hiciera sin excesos ni carencias. Y aun con toda esa estructura, siempre había quien quería más. Surgía entonces un movimiento paralelo e inevitable en los alrededores de los campamentos: el comercio informal. Vendedores, oportunistas e incluso compañeros de armas daban inicio a una pequeña economía subterránea que ampliaba los horizontes de la alimentación oficial. Alrededor de los campamentos romanos florecía un movimiento tan antiguo como el propio apetito: el mercado paralelo. Los oficiales miraban hacia otro lado, los soldados negociaban entre sí, y los comerciantes locales aprovechaban cualquier oportunidad para ofrecer frutas frescas, dulces, pan recién horneado, vino fuerte e incluso especias. Era un ir y venir constante, lleno de voces bajas y trueques discretos. La comida oficial sostenía el cuerpo, pero era en esos mercados improvisados donde muchos encontraban alivio para la nostalgia del hogar y el cansancio del camino. Este comercio informal no era completamente clandestino. Se volvía tolerado, siempre que no interfiriera con el orden o los suministros del ejército. Y muchas veces era precisamente lo que impedía que el desánimo se propagara. Un higo fresco, una aceituna curada, un trozo de carne asada con más sabor que los salazones de la ración. Todo eso se convertía en un lujo accesible para quien tuviera unas monedas de sobra o algo valioso para intercambiar. Y si no había dinero, valían objetos, favores, historias. Entre los propios soldados se formaban pequeños circuitos de trueque. Un legionario con habilidad en la cocina podía cambiar mejores comidas por ayuda en la guardia. Otro, que sabía preparar garum artesanal, vendía frascos a sus compañeros. Y así nacía una economía interna, no prevista por el mando, pero imposible de contener. Era un reflejo de la naturaleza humana. Incluso en la guerra, las personas creaban sus propios sistemas de intercambio, consuelo y supervivencia. A veces, ese mercado paralelo también funcionaba como espacio de escucha. La información fluía entre sorbos de posca y pedazos de pan, creando una red informal de rumores y novedades. Quien dominaba esa red, fuera un comerciante astuto o un veterano bien conectado, ganaba influencia. Sabía con anticipación cuándo faltaría trigo, cuándo llegaría un refuerzo o cuándo se avecinaba un castigo colectivo. Comer, en esos casos, también era una forma de posicionarse en el tablero invisible de la legión. Y así, entre monedas cambiadas a escondidas y porciones guardadas en el zurrón, la alimentación romana llegaba al final de su recorrido. Más que sustento, reflejaba estructura, improvisación,
fe y poder, y cada bocado llevaba consigo la historia de todo un imperio en marcha. Ahora que has recorrido conmigo los bastidores de la alimentación de las legiones romanas, quizá hayas comprendido que la guerra se ganaba mucho antes del combate. Se ganaba en la elección del grano adecuado, en la paciencia de fermentar, en el coraje de improvisar frente al hambre. La comida de los soldados romanos no era solo sustento, era disciplina, identidad y resistencia destilada en cada bocado. No había lujo, pero sí propósito, y eso, muchas veces, vale más que un banquete. Cada ingrediente, por más simple que fuera, cumplía un papel, y al final no era el plato lleno lo que garantizaba la victoria, sino la constancia del pan duro, la fuerza del garum, el silencio respetuoso alrededor del caldero. Saber alimentarse, en aquel tiempo, era casi tan importante como saber luchar. Y tal vez la verdadera genialidad de Roma residiera precisamente en eso, convertir incluso la comida en estrategia militar. Ahora te pregunto, ¿qué revela tu rutina sobre tu disciplina? ¿Te alimentas por impulso o con intención? Si un ejército entero sobrevivió durante siglos gracias a una dieta sencilla, ¿qué nos enseña eso sobre el enfoque, la constancia y la resiliencia? ¿Será que, al igual que ellos, tú también puedes encontrar fuerza en las pequeñas decisiones diarias? Si este viaje por la dieta de los soldados romanos despertó en ti esa reflexión, entonces sigue conmigo. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y continúa esta travesía de aprendizaje profundo sobre los imperios, los hombres y los misterios que moldearon la historia. Después de todo, ¿qué más podría estar escondido entre esos detalles que casi nadie nota?